Bienvenidos a un nuevo segmento de Restauración Total. Hasta aquí nos ha traído el Señor, así como dijo el profeta Samuel. Así que siempre los invito a que se queden un momento para tomar una porción de la palabra que nos ayuda a fortalecer nuestra fe cada día más. En este momento nos vamos a ir a una historia breve pero con mucho significado, y es el centurión romano. ¿Qué era antiguamente un centurión romano? Bueno, era un líder, como un general, si pudiéramos decirlo, que tenía a cargo aproximadamente 100,000 hombres. Allí encontramos una historia en el Evangelio de Mateo muy interesante que nos deja mucha enseñanza, y es que este centurión romano estaba siendo educado en la época de la cultura romana, es decir, eran considerados paganos porque nos ubicamos en el contexto de que el pueblo elegido por Dios era el pueblo de Israel y no los romanos. Entonces los romanos tenían otra influencia y eran llamados como gentiles. Así que encontramos aquí una división cultural, política, racial, con muchos factores que influían en esta época. Pero vamos a ver cómo Jesús obra en el plano espiritual para unir los corazones a lo que hasta hoy en día es el reino venidero, al que estamos esperando con fe. El centurión romano tenía enfermo a su siervo. El siervo había sido leal a él, pero encontramos en él que un centurión romano era una persona, un líder de poder, de disciplina de legión, un militar de alto rango. Quisiera expresarlo de una manera que se pueda entender. Es decir, un hombre al que a él había que obedecerle, estaba acostumbrado a que habían que seguir reglas con él, disciplinas con él, así que tenía un liderazgo muy alto. Entonces, encontramos que estaba en el ámbito del poder y la fuerza romana de la época. Encontramos también en esta historia que según la ley judía de este tiempo, un gentil, al que podemos llamar como este líder romano, no debía ser tocado por un rabino. Pero llama poderosamente la atención que había un rabino, un maestro muy conocido en las calles de Capernaum y que estaba sanando enfermos. Así que el perfil de él no lo ayudaba para él dirigirse en persona. Pero vamos a un punto importante. Este hombre de poder tomó acción. Y aquí nosotros nos ubicamos en esta historia. ¿Cómo nosotros tomamos acción cuando las dificultades no dependen de ti y de mí? Aunque él tenía mucho poder, mucha influencia, mucha educación, y estaba siendo obedecido por gente que estaba, personas por debajo de él como soldado, él no tenía la solución para curar a su criado enfermo que había sido leal a él. Estaba postrado en una cama, dice la historia. Así que él mandó a unos ancianos judíos para que hablaran con él. Quizás posiblemente yo pude analizar que por su condición de poder no podía ir él mismo en persona, a lo que hablábamos de la ley judía, que estaba permitido y que no. Entonces mandó a unos ancianos judíos, y los ancianos judíos intercedieron, aquí está el poder de la intercesión, ante el Mesías Jesús, y le dijeron: este hombre tiene a su criado postrado en cama, y también dice atormentado. Así que fueron a interceder ante Jesús, y la palabra sigue contando esta historia y dice las palabras del soldado romano del líder que era el centurión romano, así como lo llama. Estos siervos le dijeron que su criado estaba postrado en cama y que necesitaba que él se apresurara a sanarlo, que necesitaban eso. Y le dijeron: él ama mucho nuestro pueblo, es decir, nuestro pueblo de Israel, y nos ha construido una sinagoga. Fíjense lo interno que hay en esta historia. Posiblemente él no le dijo: díganle que me construyeron una sinagoga, pero ellos querían mostrar que como una persona que tenga un poder social, político y sobre todo militar, también estaba lleno de compasión. Simplemente pudiera no importarle cómo una persona de poder construye un lugar de adoración para Dios.
Entonces, aquí encontramos la parte céntrica de este mensaje. ¿Cuáles eran las palabras del centurión romano? Para Jesucristo el Mesías. Con que digas una palabra, Jesús, solo una palabra bastará para sanar a mi siervo. Entonces, él no lo había visto físicamente, de oída lo había escuchado, pero decidió confiar plenamente en que él iba a ser el sanador de su siervo. Más que un sanador, encontramos que él encontró un salvador que iba a salvar a su siervo. Pero también hay algo más profundo. Al ver que este milagro se hizo instantáneamente, dice de la palabra en la historia, que el siervo fue sanado sin que Jesús fuera físicamente. Esto nos enseña de el poder ilimitado que tiene el Padre para obrar sin que Jesucristo fuera en persona, sino que es un poder real. Y me recuerda el versículo que dice, bienaventurados, palabras del Mesías, quienes han creído sin haber visto. Esto es una frase muy poderosa para nosotros los creyentes. Así que en situaciones difíciles como la que estaba pasando el centurión romano, él decidió confiar, él decidió poner la fe en que él iba a ser el sanador y al mismo tiempo el salvador de su criado. Efectivamente, el milagro se cumplió, pero vemos la transformación que pudo haber en la mente y en el corazón de ese centurión romano. ¿Por qué? Porque él no estaba en el pueblo escogido. Así que vemos cómo ese Mesías de que él escuchaba, que estaba hablando de un reino venidero, que a nosotros nos revela en Apocalipsis según Juan, para toda tribu, lengua y pueblo. Así que no era solamente para el pueblo judío. Las buenas nuevas de salvación de Jesucristo tenían una misión que no eran para un solo pueblo, sino que es universalidad en la fe, que no está siendo limitada, que el Señor decide obrar, como hemos dicho muchas veces en este programa, lo que dice la palabra, según su soberanía. ¿Qué respondió Jesús? La palabra en griego traduce que Jesús se asombró. Imagínense a Jesucristo sintiendo asombro, como pasó con la mujer que también fue sanada. Y dijo, ni aún en Israel he hallado una fe como esta. Así que cuando nos encontremos en situaciones difíciles, recordemos al centurión romano y también recordemos que la gracia sobreabunda a donde Jesucristo decida obrar. Así por medio de esta palabra nos enseña cómo la gracia, la misericordia, la obra del Señor, la obra que Él decide hacer y la forma como Él la decide hacer, va más allá de nuestros límites humanos. Que el Señor nos bendiga y que podamos recordar esta palabra cada día, porque lo que decidimos confiar en el Señor y en sus principios lo encontramos en la palabra escrita. Hasta luego.